Porque es importante conocer cada una de las actividades que realizan nuestras comunidades parroquiales. A esta hora llega Radio Stella Maris, Parroquias Comunicando, un espacio producido por el Departamento de Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Parroquias Comunicando. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Muy buenas noches, queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo programa Parroquias Comunicando. Como todos los jueves, de 20 a 21 horas, por Radio Stella Maris. Bueno, en esta oportunidad vamos a saludar a Marigen. Hola, Marigen. Hola, ¿cómo estás? Y cómo están todas las personas que nos están escuchando. Espero que bien, aunque estemos con harto frío, pero hay que abrigarse nomás. Ya pasaremos el otoño, todavía no llegamos al invierno. Todavía no. Qué increíble el frío. Bueno, y en esta oportunidad no lo voy a presentar como invitado, porque ya lo consideramos parte de nuestro panel habitual. Así que es parte del equipo nomás. ¿Ah? Y vamos a estar conversando con él también, que es Leonardo Córdoba. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, bien, Mónica, Marigen, un gusto de verla virtualmente y también un saludo a todos los que nos escuchan a través de la radio. Bueno, como ya les dije, va a ser nuestro panelista habitual, ¿ah? Porque conversamos de todos los temas que se nos ocurren y él nos conversa, así que en esta oportunidad vamos a conversar, vamos a saber un poco más sobre el porqué del sínodo de Amazonía. A lo mejor ustedes ya se olvidaron un poco, pero sí ya del año 2019 que se hizo este sínodo y como que lo dejamos ahí nomás, pero la verdad que leyendo, investigando tiene una importancia sumamente grande y queremos retomar y que la gente sepa de qué se trató y de qué se trata. Yo les voy a leer en esta oportunidad un poquito que dice, el 15 de octubre del 2017, el Papa Francisco convocó a una asamblea sinodal especial sobre la Panamazonía, indicando que el principal objetivo es encontrar nuevos caminos para la evangelización de aquella porción del pueblo de Dios, sobre todo de los indígenas, muchas veces olvidados y sin una perspectiva de un futuro sereno. También por la causa de la crisis de la foresta amazónica, pulmón fundamental, importancia para nuestro planeta, el sínodo amazónico es un gran proyecto eclesial, cívico y ecológico que mira a superar los confines y definir las líneas pastorales, adecuándolas a los tiempos contemporáneos. La Panamazonía está formada por 9 países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Suriname, Guayana y Guayana Francesa. Se trata de una región que es una importante fuente de oxígeno para toda la Tierra, donde se concentran más de 1/3 de las reservas forestales primarias del mundo. Es una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta, conteniendo el 20% del agua dulce no congelada. Otro dato también que es interesante mencionar es que la primera vez que el Papa Francisco tocó territorio amazónico en Perú fue el 19 de enero del año 2018 y expresó su preocupación por los indígenas afirmando: probablemente los pueblos originarios amazónicos nunca estuvieron tan amenazados como ahora. La Amazonía es una tierra disputada desde varias fuentes. Lamentablemente, eso sigue extendiéndose hasta el tiempo que estamos nosotros ya en el año 2022. En esa ocasión, inauguró oficialmente la preparación para el evento que tendría lugar y que efectivamente se realizó en octubre del año 2019.
La población de este vasto territorio es de cerca de 34 millones de habitantes, de los cuales más de 3 millones son indígenas, pertenecientes a más de 390 grupos étnicos, pueblos y culturas de todos los tipos, como los afrodescendientes, campesinos, colonos, que viven en una relación vital con la vegetación y con las aguas de los ríos. Para que vayamos también ubicándonos cuáles son los sectores. Mónica ya había mencionado los países que también va abarcando esta zona de la Amazonía, porque de repente uno como que divide América del Norte, América del Sur, Central, y no se fija tampoco en este tipo de divisiones. Así que un poco estar centrado en esta nueva mirada de nuestra América Latina, cómo vamos también a trabajar y hacerle las preguntas a Leo. Así es, pues, Leo. Y cuéntanos, bueno, ¿y por qué un sínodo de la Amazonía? Mira, eso es interesante, ¿eh? Una primera cosa que habría que decir es que un sínodo es un encuentro que se realiza cada 3 años, donde los obispos, de manera global, asesoran al Papa en ciertas materias, que son generalmente universales. Pero el Papa Francisco ha tenido una sensibilidad muy especial para ir poniendo los énfasis en las urgencias del mundo de hoy. Y claramente, con lo que comentaban ustedes recién, o sea, esta Amazonía, que el 20% de todo el agua dulce del planeta está ahí, en donde están 2/3 de los bosques más importantes, el pulmón del mundo es la Amazonía, es el sector selvático más grande del mundo. Podríamos decir que la Amazonía es absolutamente prioritaria para afrontar esta crisis climática que tiene además, por primera vez en la historia de la humanidad, asociado el riesgo de la existencia del hombre sobre la Tierra. Entonces, fíjense de dónde parte esta primera preocupación del Papa: la territorialidad. Es decir, el Papa Francisco en un momento va a decir: Dios se territorializa en la Amazonía. Una palabra difícil, dijo, ¿eh? Pero es eso, se hace un lugar teológico importante. ¿Y qué significa también esto desde lo territorial? Que hace necesario entonces un sínodo especial, es decir, donde se llama a un sínodo en un territorio específico de la Tierra. Ya no es una cosa universal, sino que pone el énfasis en un lugar puntual como es la Amazonía. Al principio ustedes comentaban, más de 9 países exactamente son los que forman parte de la Amazonía. Entonces, territorialmente, si lo miramos desde el mundo, sumamente importante. Para Latinoamérica y el Caribe, absolutamente fundamental, porque la mirada de la Iglesia latinoamericana tiene que ser distinta. Cuando tenemos un territorio tan importante, hay que ponerle también y dedicarle todo el tiempo. Por eso el Papa pone ahí el foco y dice un sínodo especial. Así es. Oye, vamos a seguir conversando, pero como ven, como siempre, el tiempo se pasa sumamente rápido, así que vamos a hacer nuestra primera pausa y estamos en la conversación. Hermana tierra, te escucho a ti. En cada concha, océano hay. Después, cada hoja un pálpito que va vibrando al unísono en los dos, tú y yo. Hermana tierra, qué paz me das. Con tu desierto y tu glaciar, así siento en el espíritu de ti, ese infinito anhelo, y tú
Bueno, y ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa musical y seguimos conversando con Leonardo, que estábamos en lo del territorio de Amazonía. Cuéntanos, Leonardo. Mira, muy importante en esta descripción que hicimos de la riqueza que tiene la selva y este mar que es para la gente que ahí habita, el Amazonas, producto de esa misma exuberancia en la riqueza, está muy amenazada, porque el extractivismo ha puesto sobre ella toda su fuerza con efectos devastadores, tala indiscriminada de bosques, contaminación de los ríos, agrotóxicos que están absolutamente devastando los lagos y todos los lugares con aguas en el Amazonas, derrames de petróleo, minería ilegal, está fuera de la legalidad, además de la legal, y redes criminales para una sobreexplotación de petróleo, gas, madera, oro. Es decir, se destruye todo con megaproyectos hidroeléctricos, carreteras interoceánicas para sacar las materias primas, monocultivo industrial, en definitiva persecución de las comunidades que ahí viven, miles de indígenas que son obligados a emigrar de sus tierras ancestrales, es decir, un panorama de una violencia económica, social y política que está institucionalizada. Esto forma parte un poco del diagnóstico que se hacía en el documento previo al encuentro. Y en ese contexto, esta importancia que tiene el territorio. El Papa Francisco, en una reunión previa en encuentros preparatorios, le decía a los primeros invitados: la periferia es el centro, pongan mucha atención a esto, dice que es lo más importante. Lo va a repetir en varios momentos preparatorios del trabajo en la Amazonía. Dice: lo que era considerado descartable, indeseable, secundario, se torna en piedra angular para crear nuevas posibilidades y caminos para la Iglesia. No se olviden, es muy importante, la periferia es el centro. Entonces no se trata de una periferia que quiere desplazar a un centro y asumir su rol y repetir un mismo esquema excluyente, sino que de mantener esa cualidad de periferia de los pueblos amazónicos, de los pueblos latinoamericanos, que sin embargo van mostrando desde ahí su propio camino, su propio itinerario y discernimiento de Jesús que va en medio de ellos. Entonces es súper importante el territorio. El Papa Francisco después va a agregar acerca de la territorialidad, cuando Dios dice se territorializa y asume condición humana, se inserta en culturas específicas. Entonces eso es lo que llama la atención en este territorio, porque tiene rasgos identitarios históricos de donde trasciende a un camino de redención. Dios se encarna en la periferia. Miren qué hermosa la mirada que tiene el Papa sobre este territorio. Lo hace, dice, también encarnándose en las culturas específicas, grandes, pequeñas, y nuestra vocación debe ser buscar que esa presencia de Dios y esas semillas del Verbo encarnado fructifiquen y florezcan. Entonces, eso es central, porque de ahí nace el proceso. Leo, sí. Cuando tú hablas de territorio, porque uno puede eso extrapolarlo en general, que todas las presencias que está en la iglesia hay un territorio específico, pero acá es muy particular porque uno dice Amazonía y se imagina el Amazonas, pero obviamente hay sectores que es más selva, pero hay otros que no, pero también tienen una particularidad de ser vivir la iglesia en esos sectores. Yo me acuerdo que cuando, bueno, ahora estamos como hablando como el pre-sínodo, pero cuando se hablaba ya del diálogo del sínodo en sí, se hablaba, por ejemplo, de la cercanía a diferentes lugares, que no era no era llegar y tomar una micro para llegar a tal lugar, sino que las zonas no solamente eran extensas, porque vemos en otros continentes, en otros países, zonas muy extensas, sino que era difícil acceso. En eso también afecta el tema de la territorialidad que tú planteas en este lugar específico que es toda esta región de la Amazonía. Porque no es lo mismo llegar acá que llegar, no sé, pues, en algún sector de Europa, que es donde uno de repente compara mucho a América con Europa en algunos aspectos. Claro que sí, pues tienes toda la razón, porque imagínate que son
más de 7,5 millones de kilómetros cuadrados de selva, donde hay pueblos que incluso han elegido mantenerse sin contacto con la civilización, entre comillas, con el progreso, entre comillas, que ya vemos que es lo que va haciendo, y se mantienen viviendo desde los tiempos más antiguos, aislados del resto. Son territorios tan tremendamente grandes que, sin embargo, permiten una vivencia son 390 pueblos distintos. Hay 120 pueblos que que han optado por el aislamiento, por no tener contacto con nosotros. Entonces imagínate, es un terreno tan grande que si uno hace el ejercicio de mirar el mapa de América Latina, tú ves que el grueso, el centro, toda la parte más ancha es todo el Amazonas. 9 países que se van metiendo al Amazonas. Nuestro vecino Bolivia, el 43% de Bolivia es amazónico, está en la selva amazónica. Entonces, al final es una gran selva que se extiende hacia el continente, donde los bordes y la franja angosta abajo, donde estamos nosotros en el Cono Sur, estamos fuera de la Amazonía. Es un tremendo territorio. Entonces, ese tremendo territorio tiene también otra importancia, que es cómo está conformado. Porque la Iglesia latinoamericana y el Caribe tiene un rostro que es un rostro con raíces culturales, multiculturales, que nos invita a poner la mirada en lo que ellos llaman el Abya Yala. El Abya Yala en Hunza es la tierra en plena madurez. Para ellos eso es la Amazonía y eso es la América Latina. Es una multiculturalidad de pueblos. Es que la belleza, dicen ellos, del árbol no está en el follaje del árbol, sino que en las raíces. Raíces que se van entrelazando, entretejiendo, hundiéndose en las profundidades de la tierra y de las aguas de este mar que es el Amazonas, que atraviesa todo el continente. Entonces es un territorio tremendamente y maravillosamente diverso y complejo. Entonces, claramente ahí tenemos una llamada también a fijarnos en el sujeto, en las personas del proceso. Por un lado el territorio y por otro lado también quiénes son las personas en esta Amazonas que tienen protagonismo. El Papa Francisco nos va a decir que la ampliación en la diversidad de los participantes en este sínodo especial, en este encuentro de la Amazonía, era lo fundamental, porque reconoce también esa riqueza de la multiculturalidad. Hay para referirse un poquito a eso, es interesante pensar en que nosotros, algunos datos de referencia. Por ejemplo, si nosotros pensamos que el país más grande de Latinoamérica y que también es el país más grande en población de católicos en el mundo, es Brasil. Y Brasil es uno de los que aporta la mayor cantidad cultural y diversidad étnica en la zona. Todos los afrodescendientes o el mayor éxodo de afrodescendientes desde el África llega a través del Brasil. Entonces aportan esta riqueza étnica, riqueza cultural, como el segundo país de mayor cantidad de población negra en el mundo. Entonces eso nos va configurando un continente multicolor, un poliedro de colores, nos dice el Papa Francisco. Voy a preguntar otra cosa, pero vi que la Mónica, aunque no puede hablar porque está con el micrófono cerrado, no está Ahora sí. Ya. Tiempo entonces. Sí, se pasa rapidísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta. No voy a hablar de bailes, ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión. No es ilusión, la tierra entera está cambiando. Será mejor que nos vayamos preparando. Ese
su blanca cima, la nieve se secó. Debemos prepararnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y enfermedad. La polución es un veneno. La atmósfera está alterando y los valles se están secando. Y así el calor por el efecto invernadero. El agua está evaporando. Yo que nunca lo imaginé, no pensé que iba a suceder. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debe escapar. ¿Cómo se puede detener? Yo solo canto, no lo sé, pero alguien lo debe saber. Si los expertos tienen fe, cuidado debemos tener. Contaminar nunca está bien. ¿Acaso es tarde o no lo es? Nunca es tarde para aprender. No es ilusión, debemos concientizarnos. La tierra entera está cambiando y el agua es lo importante. Será mejor, ya estamos advertidos, que nos vayamos preparando. Yo que nunca lo imaginé, no pensé que lo iba a ver. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debe escapar. Bueno, ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa y les voy a recordar las redes sociales que tenemos para que se contacten con nosotros. Tenemos nuestra fanpage, Parroquias Comunicando. También tenemos nuestro canal de YouTube. Recuerden que nos pueden ver en este canal que también se llama Parroquias Comunicando. Y también nuestro WhatsApp, que es el +56 979 580558, ¿cierto? Para que nos escriban, nos hagan alguna consulta que nos quieran hacer al respecto de este tema, nosotros se las contestamos inmediatamente por WhatsApp. Y sigamos con la conversación, que nos queda muchísimo. Me tocaba, bueno, la verdad es que espero no se me ha olvidado un poco la elaboración de la pregunta, que tú, Leo, hablabas acerca del territorio, y yo lo quería enlazar, porque han habido otros sínodos que el Papa los ha ido agregando o agrupando por continentes. O sea, tuvimos también el sínodo de América, bueno, no hace mucho, han habido de otros continentes, entonces, pero ¿por qué esa particularidad? A lo mejor andar un poco más de ciertos rasgos de lo específico de la Amazonía, porque uno dice está dentro de todo lo que es América, y América habemos de varios lugares, entonces que han llegado extranjeros, que están, bueno, nuestros pueblos originarios también aquí en Chile. ¿Cuál es la particularidad de que hace que tenga que haber ¿cómo se llama? Un sínodo de Amazonía? Y yo recuerdo que en algún minuto, cuando ya se empezó a trabajar más como las prácticas pastorales, o los lugares en los cuales está este contexto de lugares de más difícil acceso, incluso se hablaba de algunas prácticas pastorales que iban a ser como específicas para ese sector, no para otros, porque yo me acuerdo que una de las cosas que se habló de, a lo mejor, de algunos diáconos en algún minuto, que ellos estuvieran a cargo de las comunidades, incluso, no sé si estoy muy mal, pero como que se les pudiese dar como la orden del sacerdocio, pero que era algo como más específico. Pero recuerdo sí que decían solo para ese sector. No es que se va a dar la oportunidad en otros lados. Entonces, ¿cuál es la característica más especial de ese lugar? Tú hablabas de los pueblos que son, cada uno también como con su cultura.
a lo mejor es más difícil que como cuando llegaron los españoles, bueno, y otros países también que llegaron a América, cuando empezaron a misionar, que hubo algunos países que fueron más, no sé si más fácilmente misionables, pero a lo mejor estos sectores eran mucho más difíciles y tienen su estructura más cerrada también, de a lo mejor de vivir su cultura, su fe, sus tradiciones, y que la iglesia se ha tenido que acomodar un poco más también para poder tanto acceder a ella como para transmitirle la fe y lo que nosotros creemos. Claro, mira, interesante, porque lo que pasa es que los sínodos generalmente son para tratar materias de alcance universal. Por ejemplo, el sínodo de la juventud o de la familia, que traspasa la frontera. Pero como decía, este territorio de la Amazonía, este territorio de la América Latina es especial, y especial también la composición de su pueblo, de las personas que conforman el pueblo de Dios de la América Latina y específicamente de la Amazonía. Si uno revisa las cifras, por ejemplo, del anuario pontificio, tengo datos del 2018, pero del total de católicos del mundo, el 48% está en América, solo un 21% en Europa y el 11% en Asia. O sea, prácticamente el 60% de los católicos del mundo están en estas zonas que podríamos llamar de periferia, América, América Latina y la Amazonía. Otro dato, el centro del catolicismo del mundo, como en un lugar religioso, ¿verdad?, es San Pedro, en Roma. El segundo lugar es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en México. O sea, claramente esto que era la periferia ha ido convirtiéndose en el centro, lo que decía el Papa Francisco. La periferia se va convirtiendo en el centro. Entonces, el país con el mayor número de católicos del mundo, el 65% de su población, en Brasil, es afrodescendiente. El segundo país con población negra en el mundo. O sea, son datos que nos llevan a preocuparnos de el contexto cultural de las personas. Y si nosotros nos metemos un poquito en ese tema, en lo que es la raíz cultural de la América Latina y que viene también fuertemente de la Amazonía, vemos que está compuesto básicamente por 3 grandes grupos. Un primer grupo son los indígenas, los nacidos acá en América, que constituyen la población más antigua del continente. Es la primera raíz de lo que es de donde va a surgir la iglesia latinoamericana. Y la otra raíz son los pueblos afroamericanos, que han sido arrancados de su tierra en África y que han llegado acá como gente esclavizada. No es un dato secundario que muchas de las personas hoy día de raza afro o afrodescendiente o negra tengan en su recuerdo a sus abuelos, a sus bisabuelos con cadenas de esclavos. O sea, de los 500 años del poblamiento de Latinoamérica, en los últimos 140, 150 empiezan a conocer la libertad una parte muy importante de la población. Y una tercera raíz, que es la que confluyen para formar este pueblo que peregrina en América Latina y el Caribe, es población pobre que migró de Europa desde el siglo XVI en adelante, pero que claramente, buscando mejores condiciones, generan un gran flujo migratorio hacia este nuevo mundo. Entonces esos 3 grupos van a conformar el mestizaje. Es una base, entonces, social y cultural de la Latinoamérica, de la Amazonía, del Caribe, que está formado de esa manera. Y si nosotros tenemos una población que es mayoritariamente mestiza, fíjense ustedes cuál es la visión que nosotros mismos tenemos de la iglesia. Nos miramos como iglesia blanca, como iglesia proveniente de Europa, no tenemos, y miramos a la población afrodescendientes como que fueran al margen, a los aborígenes o descendientes como que fueran pueblos marginales, cuando la realidad es muy distinta. La composición es justo al revés. Lo que hay aquí es un proceso de un colonialismo
que se ha ido en el tiempo reacomodando y se mantiene hoy día con lo que decía antes, con la explotación de las riquezas, con la depredación de las zonas de la biodiversidad que tenemos. Y a la iglesia latinoamericana le ha costado mucho reconocerse negra, reconocerse indígena, reconocerse mestiza. Porque esto no es un tema demográfico, es un tema mucho más profundo. Eso también a raíz de quiénes fueron los que nos conquistaron. Claro, claro. Van tratando de lado o van tratando como esclavos a las personas del lugar donde ellos llegaran. Es como lógico que uno tenga una visión de que lo más importante viene de afuera. Y lamentablemente hay personas que valoran mucho más al extranjero, sobre todo cuando dices tú, cuando está el patrón de que es blanco, estudioso, con ciertas características, que a la persona que puede tener más rasgos indígenas o que venga de aquí del continente. Entonces también ahí influye en cómo fuimos formados a la luz de cómo fue la transmisión de la fe, porque si hubiera llegado a lo mejor la transmisión de la fe que hubiera sido tomar en consideración mucho más fuerte la idiosincrasia de donde estaban llegando, a lo mejor no habría sido tan distinto, habría sido una mezcla un poco más acomodada o más fácil de ser. Pero cuando de cierta forma eran obligados, estoy hablando hace más de 500 años, no las misiones que pueden estar llegando ahora, que también hay otras formas de llegar a los lugares donde uno no está la fe. Pero también ahí hay como una responsabilidad y uno que lamentablemente a lo mejor pasa, hay mucha gente que nos está escuchando, le puede pasar lo mismo. Si lo dice el padre o lo dice el hermano que viene a misionar, para uno es como tiene una verdad, como le da un peso mucho más fuerte. Entonces, también ahí estamos rememorando hace muchos siglos hacia atrás. Pero eso todavía da muestra de lo que tú dices cuando dan ese dato de que el 48% de los cristianos estamos en América y Europa, bueno, hace tiempo se ha dicho que ha ido bajando la cantidad de personas, pero como que uno si te dicen referente de América, obviamente primero mira el Vaticano, después se acuerda como si tú, bueno, de la Virgen de Guadalupe, tan hermosa ella, con todos sus rasgos más indígenas como somos América, pero uno mira hacia Europa, es como algo más natural, a lo mejor por cómo nos fueron educando. Lamentablemente a lo mejor no con el énfasis en nuestros propios ancestros, en nuestro propio origen. Entonces ahí, claro, va cambiando, pero vamos a tener que seguir conversando después, porque aquí la Mónica ya me puso tiempo. Entonces, nos vamos a ir a una cosa. Vale la película. Voy a cortar inmediatamente. Vamos y volvemos. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
quisiera ser civilizado como los animales. La, 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es Bueno, lo que ya estamos de vuelta y vamos a seguir conversando y en el fondo, como nos queda poquito tiempo, vamos a hacer una síntesis a lo mejor de lo que ya hemos estado conversando. Mira, a modo de síntesis de lo que hemos conversado, especialmente en el último bloque, yo creo que es importante decir que América Latina y el Caribe y la Amazonía, por cierto, son un continente por descubrir en cuanto al potencial teológico pastoral, para que vuelva a ser lo que años atrás se hablaba del continente de la esperanza, pero entendiéndolo esta vez sí como debería o como debíamos haberlo soñado desde siempre. Una esperanza con rostro propio, una esperanza con rostro de múltiples colores de acuerdo a las distintas culturas que confluyen. Porque como veíamos, la raíz que fue arrancada del África y que se trajo aquí con la esclavitud, puso la presencia negra en nuestro continente, y desde Bartolomé de las Casas, comentábamos ahí, la Iglesia siempre tuvo la preocupación en los pueblos originarios, y lo que los mismos negros de la Amazonía, asimismo se llaman como la negridumbre, quedó a la sombra de estos pueblos originarios, quedó como una cosa aún más subyacente. Entonces su participación, su presencia plena en la Iglesia es una necesidad absolutamente actual, absolutamente necesaria, que ellos, esas raíces que se han ido confundiendo con las raíces del pueblo, de los pueblos originarios en el continente, no siga solo asociada a carencias sociales, a carencias económicas, políticas, incluso con una mirada así con cierto desdén acerca de sus prácticas religiosas. La pobreza, la marginación, la discriminación, la exclusión social se asocia a esta raíz arrancada del África. Entonces eso es claramente seguir invisibilizando la riqueza cultural que tenemos como iglesia y como sociedad, especialmente nosotros aquí de esta Latinoamérica y Caribe, y esta riqueza amazónica. Por eso que esto que hemos ido conversando aquí, que daría para que estuviéramos mucho tiempo cada uno de los temas tratándolo, nos lleva a que esto es la base de lo que hay para llegar a este documento hermoso que el Papa nos regaló, la exhortación posinodal, querida Amazonía. Que lo que hace ahí el Papa es presentarnos este sueño profético de lo que debería ser la Amazonía, un territorio donde la divinidad se ha hecho territorio, donde la divinidad se ha hecho cultura de la Amazonía, cultura de la América Latina. Entonces, él nos habla de los 4 sueños de esta querida Amazonía. Primero, un sueño social, el sueño de una Amazonía que integre, que promueva en todos los habitantes ese buen vivir que tienen en común todas las culturas originarias. Vivir en la que vivir armónicamente, vivir bien, la plenitud. Entonces ese es el primer sueño social que nos muestra el Papa en querida Amazonía. Y muy en consonancia con eso, nos va a presentar también lo que es el segundo sueño, que es un sueño cultural. Promover la Amazonía, que no implica colonizarla culturalmente, sino que ella pueda sacar de sí misma lo mejor. Que todos estos pueblos, estas nacionalidades, estos cientos de nacionalidades y más de 120 pueblos en aislamiento voluntario, precisamente porque ven en nosotros o en este colonialismo no algo bueno, sino una amenaza, sean capaces entonces de entender que ellos gestaron culturas diferentes. El tercer sueño, el sueño ecológico,
tan necesario hoy día cuando vemos la amenaza y cómo esta Amazonía, este pulmón del mundo, se va reduciendo a razón de cientos y miles de hectáreas diariamente que son depredadas. Entonces, este sueño ecológico, que el Señor, que primero cuida de nosotros, nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y hermanas y del ambiente que Él nos ha regalado. Ese es como el sueño ecológico que el Papa Francisco ve en este texto que nos regala, para finalmente coronar estos sueños que son verdaderamente sueños proféticos con un sueño eclesial, el de una iglesia que es llamada a caminar con los pueblos de la Amazonía, que sea posible reconocer la encarnación de la iglesia y del evangelio que resuena una y otra vez, es decir, este gran anuncio misionero en los pueblos de la Amazonía y de nuestra América Latina. No renunciar a nuestra propuesta de fe, que tiene una opción clara y auténtica por los más pobres, por los más postergados. La amistad con el Señor que los promueve y los dignifica. Sería triste que reciban de nosotros solamente doctrina, imperativos morales, pero no el gran anuncio salvífico. Cristo ha resucitado para todos estos pueblos y con estos pueblos, desde su cultura, va mostrando también los frutos de redención. Así que yo creo que hemos conversado así casi con la intención de llegar a esta exhortación, simplemente nombrar estos 4 grandes pilares que nos plantea el Papa y que dan para conversar mucho más allá, por cierto. Así es. Vamos a nuestra última pausa y seguimos conversando. Vamos a cantar una canción de llanto para que llore el Amazonas. Vamos a elevar una plegaria al viento para que llore el Amazonas, porque no hay derecho a que nos quemen, que nos quemen nuestra tierra, porque no queremos que las cenizas de la codicia lo cubran todo. Vamos a cantar una canción de vida para que viva el Amazonas, para que se curen todas sus heridas, para que viva el Amazonas, porque no hay derecho a que nos quemen, a que nos quemen nuestra tierra, porque no queremos que las cenizas de la codicia lo cubran todo. Vamos a cantar una canción de llanto para que llore el Amazonas. Vamos a elevar una plegaria al viento para que llore el Amazonas. Vamos a cantar una canción de vida para que viva el Amazonas, para que se curen todas sus heridas, para que viva el Amazonas, porque no hay derecho a que nos quemen, a que nos quemen nuestra tierra, porque no queremos que las cenizas de la codicia lo cubran todo. Lo cubran todo. Vamos a cantar una canción por el Amazonas. Vamos a cantar una canción por el Amazonas.
cantar una canción por el Amazonas, vamos a cantar una canción por el Amazonas. Bueno, ya estamos de vuelta en el último minutito que nos quedan y los quiero invitar primero que nada al próximo programa porque no nos podemos quedar con tanta cosa aquí por saber. Ya Leonardo ya nos dijo algo de los sueños, ¿cierto? Que pone el Papa dentro de esta exhortación que hizo sobre la querida Amazonía. Lo invito a que la lean. Nosotros vamos a estar conversando ya la próxima semana por cada uno de estos sueños del Papa para que los conozcan ustedes. Ojalá lo pudieran leer antes. Así que eso es mi recomendación para esta semana. Léanse la exhortación para que la próxima semana podamos comentarla y nos manden alguna pregunta, ¿cierto? Marígen, ¿qué nos cuentas tú? Mira, sabes que la verdad que estaba pensando en un libro que alguna vez lo comentamos con Leonardo, pero más que buscar un libro específico, yo los motivo a que busquemos un poco por internet. De repente hay algún libro también que uno puede tenerlo, pero ver cómo fueron las primeras misiones que llegaron a nuestro continente, cómo fue el trabajo, orientarnos, porque de repente uno se queda como ni siquiera en el siglo que más hemos vivido, sino que en el siglo actual, de cómo se está transmitiendo la fe. Indagar un poco también cómo era la forma de transmitir la fe. Hay un libro que no me lo he terminado de leer, Leo, me da culpa, que sobre de hecho lo busqué para dar el nombre completo, que se llama Fueguinos, una crónica sobre pueblos australes, que fue escrito por Martin Gusinde. Es un antropólogo alemán, también, no sé si era... sacerdote salesiano, misionero salesiano. El Leo me habló de él, yo busqué el libro y lo encontré más rápido de lo que él lo encontró, porque parece que cuando él lo empezó a buscar todavía no estaba tan presente en todas partes, pero para mí no fue tan fácil, o sea, difícil buscarlo, pero muy interesante porque él se fue al sur de Chile, del continente, para tomar contacto con todos los pueblos originarios que hasta ese minuto existían. Estamos hablando del 1900, 1920, 30, por ahí. Y cómo él se fue dando cuenta lamentablemente, el exterminio también que hubo hacia ellos. Pero es toda una narrativa en la cual se va valorando la cultura, en lo que creían, cómo vivían, cómo era su forma de relacionarse, y él cómo se fue insertando también con ellos para tener la confianza. Entonces, también es un llamado que de repente hay gente que no le gusta leer, o hay alguno que le gusta leer, pero lee lo actual. O sea, revisemos también de dónde venimos, cuáles son nuestros antepasados, qué pueblos también habitaban en nuestro país. Ahora que estamos, no voy a decir qué es lo que tienen que votar, ni mucho menos, pero que estamos trabajando en esta nueva constitución, y parte es, una de las partes que hablan de ese pluricultural. O sea, también reconozcamos a los ancestros que también habitaban nuestro país. Y este libro, la verdad que es bien bueno, no hay que leerlo como una novela rápido, porque es un estudio. Entonces, pero la verdad que igual es bien cercano, con un lenguaje también en el cual uno va realmente conociendo cómo eran los pueblos de esa época que habitaban nuestro país. Entonces también ahí se los recomiendo, del antropólogo Martin Gusinde, y el libro se llama Fueguinos, una crónica sobre los pueblos australes. Entonces ahí yo los motivo a que también conozcamos acerca de nuestros antepasados, porque no partimos desde hoy, sino que partimos de bastante más atrás. Eso, importante, súper importante ese comentario. Excelente el libro del padre Martín Gusinde, porque también nos hace eso, cómo en nuestras raíces subyacen las de pueblos milenarios que han ido descubriendo en su propia cultura a Jesús y el reino de Dios, que se va haciendo también historia en ello. Piensen ustedes que el pueblo de Israel, que estuvo esclavo durante más de 400 años, hoy día nosotros en América Latina, en estos 400, o sea, el pueblo de Israel, me refiero yo en los tiempos, obviamente, previos a la llegada de Cristo a la tierra,
Y sin embargo acá, en los 500 años de América Latina, 400 años, el pueblo afrodescendiente vivió la esclavitud. O sea, un pueblo que tiene mucho de su historia arraigada profundamente como la historia del pueblo de Israel, su Antiguo y Nuevo Testamento. Subyace en ese pueblo negro de nuestro continente algo más que la diversidad cultural. Esta descendencia simboliza también las raíces que van desarraigadas de su suelo de origen, sin embargo, se han sembrado no solo en nuestro continente, sino especialmente en nuestra conciencia cristiana. Entonces, qué importante recoger desde allí la voz de Dios que clama en todos esos pueblos originarios, en la piel negra, tantas veces invisibilizada a los ojos del mundo. El libro que citaba Bamarigen nos muestra también cómo en nuestra propia tierra, al fondo, en la Patagonia, en la Tierra del Fuego, cómo también hemos ido viviendo esas historias de esas voces que resuenan hasta hacerse uno con el latido del corazón del ser humano. Todas las culturas, cómo van encontrando a Dios. Otra oportunidad también interesante hablar, imagínate tú que en la cultura china, 4.000, 5.000 años antes de Cristo, es posible ir descubriendo los signos de la presencia de todos esos pueblos, ir descubriendo a esto que es este Cristo cósmico que nos habla Gastón Soulet, por ejemplo. Porque ahí tenemos temas para muchas conversaciones. ¿Ven por qué lo queríamos tener como panelista habitual? Porque no van a faltar los temas de conversación con Leo. Ya, oye, 1.000.000 de gracias por estar, chiquillos, hoy día con nosotros, que yo con nuestros auditores, y nos estamos encontrando la próxima semana para seguir conversando sobre Amazonía. En internet hay muchos documentales, así que también los invitamos a verlo por intermedio de YouTube. Hay mucho que podemos aprender también. Bueno, hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar, Leo, sobre todo tú, que ya va a ser habitual en nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo jueves. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, que estén muy bien. Durante 60 minutos conocimos las actividades que realizan nuestras comunidades parroquiales de nuestra diócesis. Los esperamos cada jueves de 20 a 21 horas en Parroquias Comunicando por Radio Stella Maris, la alegría de vivir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir.